Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la representación de nuestro anfitrión, el licenciado Agustín Millán Gómez, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro Círculo de Lectura, la segunda que dedicamos al tema 200 años de la consumación de la independencia de México. La obra que comentamos hoy es una de las más importantes fuentes históricas sobre lo ocurrido en nuestro país durante los primeros años de su andadura como nación independiente. Se trata de la vida en México durante una residencia de 2 años en ese país de la escocesa Frances Skin Inglis, también conocida como Madame Calderón de la Barca, debido a su matrimonio con el señor Ángel Calderón de la Barca. Muchos años después, ya viuda, el rey Alfonso XII le concedió el título de Marquesa de Calderón de la Barca. Pero probablemente lo más importante que haya que decir en torno a nuestra autora de hoy es que viajó a México acompañando a su esposo en 1839 para llevar a cabo una singular misión. El señor Ángel Calderón de la Barca fue nombrado primer ministro plenipotenciario de España en México, cargo que equivaldría actualmente al de embajador. 18 años después de que México consumara su independencia de España, este Estado europeo se decidió a acreditar un representante diplomático ante nuestro país. Ese funcionario fue el señor Calderón de la Barca, a quien acompañó su esposa, quien no desaprovechó la oportunidad para escribir una completísima crónica sobre la vida y las costumbres en México durante la primera mitad del siglo XIX. El libro que comentamos hoy es una recopilación de 54 cartas de ella, originalmente dirigidas a su familia residente en Boston. Lo cierto es que mientras esta autora vivió en México, nadie tuvo conocimiento de la esmerada y rigurosa tarea de cronista que estaba llevando a cabo. Las cartas fueron publicadas originalmente en inglés en 1843, primero en Boston y luego en Londres. No fue sino hasta varios años después y con verdadera sorpresa que México conoció las descripciones, juicios y reflexiones vertidos por la dama nacida en Escocia, textos de la mayor importancia para las investigaciones históricas sobre la época que complementan la visión que dejaron para la posteridad autores como Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán o Ignacio Manuel Altamirano. Hago un paréntesis aquí para agradecerles a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la cuenta en Facebook Live de la editorial del Tribunal. Hoy tendremos el gusto de contar con la destacada participación del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Sea usted bienvenido, muy estimado doctor. Asimismo, en la moderación contamos hoy con una presencia recurrente, la de la amiga de este círculo de lectura del Tribunal Electoral, Bárbara García Hoyo, directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, a la que igualmente doy la más cordial bienvenida. Bárbara nos hará el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro presentador. Así que, estimada Bárbara, sin más preámbulos, te cedemos el uso del micrófono. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todas y todas. Sean bienvenidas, bienvenidos a este círculo de lectura. Espero hacer el preámbulo y la presentación al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes también, como presentó Felipe. Pues bueno, me alegra mucho presentar a mi colega, el doctor, que es admiradísimo y queridísimo, más allá de la Escuela Judicial Electoral, en todo el tribunal,
en la UNAM. Bueno, ya les leeré su síntesis curricular, que no es corta, por más que intentemos resumirla. Y bueno, me da mucho gusto, agradezco la invitación a moderar este círculo de lectura en el marco de la consumación de los 200 años de la independencia. Y bueno, pues el esquema, el formato de esta presentación, ustedes ya lo conocen, pero quizás quienes nos siguen en la plataforma todavía no están muy familiarizados. Y es, bueno, el doctor nos hablará de la obra hasta por 40 minutos y posteriormente, si alguien tiene alguna intervención, yo con muchísimo gusto estaré aquí atenta para pasar el micrófono virtual. Entonces, bueno, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes es licenciado, maestro y doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático desde 1974 en esta casa de estudios y en varias universidades públicas y privadas del país. Es profesor emérito de las Universidades Autónomas de Nayarit y La Salle. Es autor de diversas obras como Historia del Derecho Mexicano, Los Derechos Fundamentales de los Indígenas, Ética Judicial Electoral. Es coautor de los libros Sociología General y Jurídica y Principales Derechos de las Mujeres en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de múltiples artículos y ensayos publicados en obras y revistas nacionales e internacionales. Desempeñó varios cargos administrativos en la Facultad de Derecho de la UNAM y fue jefe de asesores de la Oficina del Abogado General. Fungió como secretario general de acuerdos de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal Electoral en Toluca de Lerdo, Estado de México, y fue jefe de la Unidad de Investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y es profesor nivel B por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, maestra. La saludo, maestra Bárbara, con el cariño, la admiración de siempre. Es usted una persona muy especial, muy linda. Y desde luego le agradezco esas palabras tan generosas a mi persona, como también las agradezco de parte del señor licenciado don Felipe, nuestro queridísimo amigo. Y créanme que me siento pues muy honrado, porque este círculo de lectura de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya es institucional, ya es una tradición, lo hemos disfrutado pues en cada una de sus sesiones. Y por eso también quiero expresar a los directivos de nuestro tribunal que hacen posible esta transmisión, al cuerpo de técnicos y por supuesto, en primer lugar, a nuestros queridos magistradas y magistrados de la Sala Superior, el que me concedan el privilegio de tener este foro tan valioso para comentar algo que me encanta comentar. Nada menos que la obra de La vida en México de Madame Calderón de la Barca. Yo les quiero contar algo pues muy personal que me vincula con este libro. Este libro yo lo leí cuando estaba en primer año de preparatoria. Claro, eso fue hace muchísimos años, no sé si fue antes o después de Juárez, pero yo hice mi preparatoria y ahí leí, y no porque me lo hubieran pedido en alguna clase, sino por mutuo propio, me interesó el libro, lo leí. Obviamente tenía una idea de lo que trataba, pero no en detalle. Y cuando ustedes me hicieron el honor de convocarme a presentarlo, y lo hicieron con mucha anticipación, me dieron el gusto de volverlo a leer. Ahora lo disfruté mucho más, porque claro, los conocimientos que tengo ya de la historia de México son más amplios que los que tenía en aquella época. Entonces pude entender muchas cosas que quizás no las comprendí en la primera lectura. Por eso les estoy muy reconocido y por eso me siento vinculado, me hizo recordar mis años de preparatoria. Fíjense ustedes que en este marco del círculo de lectura, que como se ha dicho, se hace en honor o en recuerdo de los 200 años de la consumación de la Guerra de Independencia y el nacimiento del Estado mexicano, nuestro Estado, nuestro país, pues se ha dado la oportunidad
de analizar muchas obras que tienen que ver con nuestros orígenes, nuestra cultura, desde la época prehispánica hasta años posteriores. Y dentro de ese cuadro está esta obra, La vida en México, durante una residencia de 2 años en ese país. Se trata de una obra clásica de la literatura mexicana. Está escrito en la primera mitad del siglo XIX y podemos catalogarla en el género de memorias de viaje. Por supuesto que no era la primera vez que se describía nuestro país. Realmente, desde el momento mismo de la conquista española en el siglo XVI, como todos sabemos, y aquí se han analizado algunas de estas obras, pues las personas que vinieron a la conquista ya en calidad de soldados o en calidad de misioneros, escribieron por distintas razones libros descriptivos de nuestra realidad. En ese momento en que terminaba la vida prehispánica y comenzaba la vida novohispana. Y claro, podemos ahí hablar de muchos personajes, el propio conquistador don Hernán Cortés, don Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino Sahagún, Fray Bartolomé de las Casas y muchos otros personajes. Ahora bien, ya casi para terminar la época colonial, en 1804, el famoso científico e incansable viajero alemán, verdaderamente legendario este personaje, don Alexander von Humboldt, pues escribe su famoso ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Él nos visitó, recorrió muchos lugares de nuestro país y nos da datos estadísticos, económicos y demás que son muy útiles porque está escribiendo 6 años antes de que estallara el Grito de Dolores. Entonces, leyendo al Barón de Humboldt, podemos tener una idea muy clara de cómo se encontraba el país en vísperas de su guerra de independencia. Sin embargo, el libro que ahora estamos comentando tiene un estilo diferente a lo de los cronistas de los siglos XVI a XVIII y el de la obra del Barón von Humboldt, porque se trata sí de un tema netamente de memorias de viaje. Son recuerdos de una persona que viaja, que conoce una realidad que no tenía ni idea. Y entonces tiene un lenguaje fresco, directo, sin formas, sin místicas, espontáneo. Y eso es lo que hace muy interesante. Ella la autora, Madame Calderón de la Barca, va diciendo con toda sinceridad las impresiones que dejan en su mente asombrada todo lo que observa. Ahora bien, por esta razón es conveniente asomarnos, aunque sea de manera muy breve, a la vida de esta dama. Lo que puedo adelantar, y lo vamos ahora a explicar rápidamente, es que se trata de una mujer que tenía una cultura muy superior al promedio de las mujeres de su época. Era una mujer que hablaba algunos idiomas, era una mujer que tenía una información muy amplia, muy vasta, y lo vemos en su obra. Su obra está llena de citas de pie de página o de citas de editor, porque a veces dice, mira, esto me recuerda a lo que dice fulano en su obra. Y a veces se trata de autores que son conocidos, aunque son antiguos, desde la Edad Clásica, desde Grecia y Roma, el Renacimiento y demás, y que el solo nombre sabemos de quién está hablando. Pero a veces son autores de su propia época y que quizás en ese momento eran famosos y ahora no lo son tanto. Entonces, nos está citando pintores, escultores, comediantes. Quiere decir que la señora Calderón de la Barca tenía realmente una vasta cultura, una gran información. Era además muy dada a la lectura. Ella misma en su obra dice, estoy leyendo tal libro, me gusta, me voy a hacer de este otro libro porque me lo han recomendado. Entonces, ella era de suyo una gran lectora. Y esto no era común en su época. Bueno,
Su nombre de origen es Frances Erskine Inglis. Ella nació en Edimburgo, esto es en Escocia. Pero pues la vida es así. En realidad ese era su nombre original, Frances Erskine Inglis. Pero después sus familiares y amigos muy cercanos le llamaban Fanny. Y muchas veces aparece así como Fanny. Posteriormente, como se ha dicho, casó con don Ángel Calderón de la Barca. Y entonces fue conocida como Madame Calderón de la Barca, la señora Calderón de la Barca. Y ya en sus últimos años, ya cuando es una persona mayor, obtiene por parte del rey don Alfonso XII de España el título de marquesa de Calderón de la Barca. Y entonces este título lo ostenta hasta el final de sus días. Así que ella, pues la conocemos con distinto nombre según la época de que estemos hablando. Ella era hija de don William Inglis de Maniers, que se trataba de un abogado más o menos prestigioso que trabajaba en la corte inglesa. Y su señora madre era doña Juana Steen. Ella fue hija de una familia numerosa. Este matrimonio tuvo en total 8 hijos, 3 hermanos, 3 varones y 5 mujeres, entre los que estaba Fanny. Ahora bien, su papá cometió un error cuando aceptó ser aval o fiador de un noble escocés. Nada más que este noble cayó en desgracia, quebró y arrastró en su precipicio económico al padre de Madame Calderón. Y entonces él tuvo que pagar parte de la deuda, terminó saliendo de Escocia, dirigiéndose a Francia, donde finalmente murió en 1830. Ahora bien, nuestra biografiada nació el 23 de diciembre de 1804, aunque aclaro que algunos de sus biógrafos dicen que fue en 1806. Bueno, es cuestión de apreciación histórica, pero entonces cuando ella queda huérfana, pues es una persona muy jovencita. Su madre, ya viuda, se traslada con la familia a la ciudad de Boston, en la Unión Americana. Y ahí, con los ahorros que ella tenía y algunas propiedades que lograron vender, abrió una escuela para señoritas. Boston, en la época que estamos hablando, es una ciudad que atrae a muchos intelectuales, mucha gente del mundo de la cultura, del mundo del teatro, de la literatura, tanto norteamericanos como procedentes de otras naciones. Es fácil encontrártelos en las calles de Boston. Y ese colegio que abrió la mamá de la señora Calderón, pues resulta que tiene una peculiaridad no común en aquella época, porque las clases las daban profesoras, mujeres, que eran seleccionadas, claro, por su origen, su alcurnia, sus conocimientos, su calidad social. Generalmente en los colegios los maestros eran varones. Entonces, pues ahí ella permanece y ese ambiente de cultura la hizo rodearse de algunos amigos destacados. Sería muy, muy amplio hablar de todas las personas destacadas que llegó a conocer y tratar. Pero nada más a manera de ejemplo, mencionemos a don William H. Prescott. Él, como todos sabemos, es un hombre, por cierto, también de allá de Escocia, que se convierte en un gran escritor, un gran historiador. La obra que conocemos más de él se conoce como La historia de la conquista de México y es un libro referencial como fuente para conocer los episodios que ocurrieron en la conquista de México. Por esos días, él estaba concluyendo este libro
También otro de los personajes, un segundo y último ejemplo destacado que conoció ella, es don Walter Scott. Él era novelista, cuentista, tiene muchos relatos, algunos incluso se han llevado en nuestro tiempo, claro, a la pantalla. Él es el autor de la saga de aquel caballero andante Ivanhoe. Muchos hemos escuchado y hemos disfrutado las aventuras de Ivanhoe. Entonces, ese era el ambiente que la rodeaba a ella. Precisamente el señor William Prescott es quien le presenta al que va a ser su futuro esposo, a don Ángel Calderón de la Barca. Don Ángel había nacido en Buenos Aires, Argentina, pero era de origen español. Había entrado a la carrera diplomática siendo muy jovencito. Incluso sirvió en distintos grados y cargos diplomáticos y en algún momento sirvió en la embajada española ante la corte del zar en Rusia. Entonces tenía ya una gran experiencia. Entonces, pues ellos, después de que se conocen, se casan y es un matrimonio muy curioso. Ellos se casan en 1838, pero don Ángel era casado en segundas nupcias, ¿sí? Casó en segundas nupcias con la señora ahora Calderón, y tenía ella 34 años, mientras que don Ángel tenía 48. Un matrimonio así en aquella época no era muy común. Bueno, ellos se casan en 1838 y al año siguiente, o sea, en 39, la reina de España, doña Isabel II, y como consecuencia de un tratado que España ha firmado con México, el Tratado de Paz, Amistad entre México y España, nombró a don Ángel ministro plenipotenciario de la corona española ante la República Mexicana. Entonces, pues ellos tienen que trasladarse a México para que él tome posesión de su alto cargo. Esto hace que salgan de Boston y en Nueva York tomen un buque que los conducirá primero a la Habana, una ciudad que le encantó a ella, le pareció una ciudad señorial, muy hermosa, muy alegre. Ahí permanecen unos días y hacen el viaje de La Habana al puerto de Veracruz. Entonces, pues tuvieron la mala fortuna de que Veracruz los recibe con su clásico mal tiempo. Todos nosotros como mexicanos sabemos lo que es el mal tiempo en nuestro queridísimo puerto de Veracruz. Así que la travesía de La Habana a la ciudad de Veracruz, pues no fue precisamente muy grata. Finalmente llega a Veracruz. Y ahí su primera impresión no fue agradable, ¿sí? La ciudad de Veracruz estaba semidestruida, estaba pues un tanto abandonada desde el punto de vista de servicios, y eso por una razón, porque acababa de terminar la famosa Guerra de los Pasteles, una guerra que se libró entre México y Francia entre los años de 1838 y 1839. Entonces, pues todavía se veían los estragos que había causado el desembarco de las tropas francesas en nuestras playas. Pero, pues toman carruaje y se dirigen a la Ciudad de México, que era su destino final. Para ello, hacen parada, hacen escala en Jalapa y después en Puebla. Ciudades que ya le van dando mejor impresión. Las encuentra hermosas, señoriales, con construcciones pues dignas de admiración y gente linda. Finalmente llega a la Ciudad de México y se establecen en alguna casona que más o menos debió estar, por lo que ella describe, en lo que ahora es la avenida Chapultepec, ¿sí? Casi por el rumbo de la Ciudadela, por el rumbo tal vez donde están los arcos, ahí en Arcos de Belén, por ahí debió haber estado esta casona.
La amueblan con todo, pues, el confort que debe tener una sede diplomática. Y precisamente como su marido es embajador, pues ella va a tener acceso a la élite, tanto política, económica, de el país. El presidente de la época era don Anastasio Bustamante y ella lo conoce personalmente, lo trata en varias ocasiones, lo describe como un hombre caballeroso, amable, de muy buen trato, muy fino, aunque por sus decisiones y la manera como se desarrolla, lo califica a veces como pusilánime, pues como que muy indeciso, y eso va a tener sus consecuencias. También conoce a personas como don Antonio López de Santana, como a don Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente y gran héroe de la insurgencia. Conoce, en fin, a varias personalidades, don Lucas Alamán, don Carlos María de Bustamante, en fin, a varios personajes los va conociendo, los va tratando, pero no solamente estos personajes de la política, también algunos hombres de dinero, algunos conservaban todavía sus títulos nobiliarios. Incluso aquella dama tan interesante en nuestra historia, doña la famosa güera Rodríguez, doña Ignacia Rodríguez, doña María Ignacia Rodríguez, la güera, que ya para entonces era una abuela, ya era una mujer entrada en años. Pero bueno, pues ella la conoce y le parece que a pesar de su edad conserva su belleza, conserva su simpatía y pues tiene muchas cosas de qué platicar esta dama. Entonces ella tuvo la oportunidad de conocer al grupo de mayor encumbramiento en la sociedad de nuestro país, pero también conoció a las clases medias, a los profesionistas que iniciaban su vida económica y también a las clases populares. Ella en realidad tuvo una gran oportunidad al recorrer todo esto y se impresiona y quiere dejar recuerdo de todo lo que ve. Y efectivamente empieza a escribir cartas para comentarle a su familia todo lo que por aquí observa. Y esas cartas van a ser la base para construir su obra. Ella no pretende hacer una obra, ella simplemente está escribiendo sus cartas. A veces son muy extensas, a veces son muy breves, a veces deja varios días de escribir y luego se disculpa, dice, he tenido mucho trabajo, no voy a poder, en fin. Pero resulta que finalmente ella, ya estando en el país, comienzan a viajar por él. Si nosotros vemos nuestro territorio actual y vemos lo que ella recorrió, nos puede parecer poco, pero no se les olvide que en aquella época, pues el transitar en los caminos era una aventura pues muy, muy difícil. No se les olvide también que tenemos la posibilidad de que sea en carruajes tirados por mulas o por caballos, pero también a caballo. Ella también sabía montar, ¿sí? Y ella no se arrendra, no se asusta ante la idea de montar un caballo, una mula, y no crean que por caminos bien hechos, sino por caminos en medio de precipicios, en medio de lugares muy difíciles, donde una equivocación pues puede hacer que sufras un accidente fatal. Y así recorre, por ejemplo, lo que ahora es nuestro estado de Hidalgo. Conoce las minas y la forma como se explotan, las haciendas pulqueras. Va también a la zona de Morelos, conoce Cuernavaca, Cuautla, se admira por las flores y el clima y todo el ambiente tropical de estas regiones. Va incluso a las grutas de Cacahuamilpa, que no estaban al servicio del público, no se podía entrar. Y ellos audazmente, su marido, ella y algunos amigos, penetran alumbrándose con antorchas para admirar las formaciones de las estalactitas y estalagmitas. Y bueno, pues están muy contentos y cuando salen de las grutas
se encuentran que las autoridades municipales están muy disgustadas, están en la idea de detenerlos, porque no se permitía entrar, era peligroso. Tenían razón las autoridades. Entonces ahí el señor Calderón de la Barca tiene que hacer valer su calidad de embajador para que no se vaya más a hacerles alguna sanción. Pero bueno, pues ella tuvo, como todos, el valor de entrar en esos lugares tan peligrosos en la época. Pero también hace viaje a Michoacán. Hace viaje a Michoacán, conoce Morelia, conoce Pátzcuaro y llega hasta Uruapan, hasta la zona donde está la cascada del Sararacua y todo aquello que ahora admiramos de nuestro querido estado de Michoacán. Por cierto, parte de ese viaje lo hace en un grupo de viajeros en donde va un hombre detenido y con custodia porque es un bandido famoso y lo han detenido, lo han juzgado y lo van a ejecutar. Ella desde luego no tiene contacto con él ni habla con él, pero sí lo observa a distancia, habla de su mirada patibularia y bueno, seguramente se ve que es un hombre feroz. Todas esas aventuras la pasan a ella. En aquella época no había hoteles donde hospedarse realmente. Entonces muchas veces tienen que ser alojados en casas particulares que van de distintos niveles, desde grandes haciendas con todo lujo, con toda comodidad, hasta pues verdaderas cabañas donde hay carencia de todo. Hay mosquitos, hay animales, hay mucha incomodidad, el calor, el frío. Ella va viendo todo eso y lo va describiendo. También hace viaje, por ejemplo, muy frecuente al pueblo de San Ángel, que le gusta mucho, a Coyoacán, en donde le tocó pasar una Semana Santa y ver las festividades que se hacían en la época. Le toca también la ceremonia de los Días de Muertos, que le llama mucho la atención, porque pues ella piensa que es una ceremonia muy rara en donde se hace homenaje a algo que es muy doloroso, la muerte. Y en fin, le tocan así cosas extrañas. También va con mucha frecuencia a San Agustín de las Cuevas, que ahora es nuestra alcaldía de Tlalpan. Y ahí es un lugar donde se juegan gallos. Y por eso ella ve al propio presidente Bustamante, que llega ahí como cualquier ciudadano y apuesta a los gallos, y lo mismo hacen las élites, y lo mismo hace el hombre del pueblo, que ahorra sus centavos para gastarse en los gallos, o en los dados, en el cubilete, en las cartas, en la lotería. Era un lugar donde se hacía feria y se apostaba. Y claro, se bebía. Y ahí está ella viendo todo eso, comiendo lo que comen las personas, tanto las élites como la gente pobre. En fin, hace muchos viajes. Por ejemplo, nos habla de cómo conoce Tacubaya, cómo conoce la hacienda de San Antonio, más o menos donde ahora está la avenida Diagonal San Antonio, y así muchos lugares. Hace incluso un viaje desde lo que es más o menos a lo que ahora es el eje Lázaro Cárdenas, el antiguo Niño Perdido, y hasta una zona del Pedregal, más o menos por donde ahora está nuestra ciudad universitaria. Y describe todo lo que hay ahí, el tiempo que se hace en carroza para llegar de un lugar al otro, etcétera. Entonces, todo esto va dejando una huella muy especial. La estancia de los Calderón de la Barca fue muy breve. Ellos llegaron en los últimos días de 1839. Llegaron en diciembre de 39. Y pues van a tener que dejar la representación diplomática porque hay cambio de autoridades, eso es muy frecuente en el mundo diplomático. Y entonces ellos se van a retirar al término del año 41. Realmente salen de México en febrero de 42. O sea que su estancia fue de 2 años y 1 mes aproximadamente la que estuvieron en México, pero muy bien aprovechados. Ellos van a salir por Tampico, Tamaulipas. Por cierto, Tampico los despide también con mal tiempo. La pobre llega a La Habana también angustiadísima por todo lo que les pasó.
Y ahí termina su viaje por estos lugares. Ahora bien, posteriormente se radican en Boston los Calderón de la Barca. El propio don Ángel se convierte en embajador de España ante el gobierno de los Estados Unidos. Luego se regresa a España. Allí ocupa algunos cargos públicos importantes y finalmente muere en San Sebastián, en España, en 1861. Entonces, la señora Calderón, ya viuda y propiamente sin familia, porque su familia vivía en Estados Unidos, decidió irse a vivir a un convento que le da asilo, le da refugio. Pero ahí permaneció muy poco tiempo porque enseguida fue llamada por la reina Isabel de España para que se hiciera cargo de la educación de la infanta, de su hija, doña Isabela Francisca de Borbón. Entonces se convierte en su institutriz. Y claro, pues esto la hizo muy allegada a la corte. Esta niña, cuando llegó adulta, casó con el hermano del rey de Nápoles. Y entonces, pues se va a vivir a Italia, pero también la propia viuda de Calderón tiene que acompañarlos porque en España las cosas se ponen muy difíciles, cae la monarquía, se establece una república y pues ella va con toda la nobleza a Italia. Ahí permanecen algún tiempo hasta que en 1874 se restaura la monarquía y entonces ella vuelve al país. Para esa época es cuando don Alfonso XII le concede el título de marquesa de Calderón de la Barca. Pero ya ella está muy próxima a su fallecimiento. Ella muere en 1882, aproximadamente a la edad de 78 años. Ahora bien, este es así un panorama muy, muy rápido de la vida de la señora Calderón de la Barca. En cuanto hacia su obra, como hemos dicho, pues se forma con bocetos, es decir, con las cartas que ya escribió, se seleccionan 54 de ellas. Precisamente el señor Prescott es quien la anima a que se editen. Y como se ha dicho, se editaron casi simultáneamente en Boston y en Nueva York y en Londres, casi simultáneamente, pero en inglés. Y no con su nombre, sino con una forma especial para que no se viera que se trataba de ella, ¿sí? Entonces se habla de la señora C.D.B. y no se sabe exactamente quién es C.D.B. ¿Y esto por qué? Porque su marido pues había sido embajador aquí, era un diplomático que estaba activo y tan activo que todavía ocupó algunos cargos importantes. Entonces esto podía perjudicarle de alguna manera, porque podrían pensarse que ella pues estaba diciendo cosas indebidas o aprovechando su cargo, en fin, había esa suspicacia. Por eso fue hasta prácticamente el siglo XX cuando ya todo esto no tenía sentido y sí se pudo saber quién era la autora y dar sus datos biográficos. Ahora bien, en ese sentido, pues a ella, entre las cosas que le tocó vivir en su libro, y lo describe, es, por ejemplo, la rebelión que armó el doctor Valentín Gómez Farías defendiendo el federalismo, porque se había abrogado la Constitución de 1824 que daba al país un sistema federal. Entonces se sustituyó por 7 leyes constitucionales que establecían la República Centralista. Y obviamente, pues los federalistas estaban incómodos y armaron una rebelión que estalló en varios lugares de la República. Esto fue en 1841, cuando ella estaba aquí. Y se dio el caso de una asonada que se dio en la misma Ciudad de México. Sorpresivamente, una noche fue sorprendido el propio presidente Bustamante en Palacio Nacional y apenas tuvo tiempo de escaparse, apoyado por algunos leales, y sale de Palacio y se refugia unas cuadras adelante en el convento de los padres de San Agustín, de los padres agustinos.
la iglesia y convento de San Agustín. Está ubicada en las esquinas que ahora forman en el centro histórico las calles de Isabel la Católica, República del Salvador y República del Uruguay. Ahí está el convento o el exconvento de San Agustín, donde después estuvo la Biblioteca Nacional. Entonces ahí los padres agustinos lo refugian y mientras las calles se llenan de gente armada y hay tiroteos en las azoteas, un poquito lo que después se vivió en los tiempos del presidente Madero en la Decena Trágica. Entonces mucha gente se va a refugiar a las embajadas, ella misma recibe en su casa a mucha gente de distintas extracciones sociales que huían despavoridos. Y no hay nada en concreto, están federalistas contra centralistas, y total que finalmente llegan a un pacto, pero en ese pacto resulta que no se sabe bien a bien quién triunfa. Los dos bandos se decían que habían ganado y el otro había cedido. Pero bueno, ¿qué queda de ese recuerdo? Pues un Palacio Nacional destruido. Todavía pueden verse por ahí las litografías de la época y algunas fotografías de la época en donde se ve cómo una parte de palacio está semidestruida. También le tocó vivir la epidemia del cólera y ver cómo la gente moría, pero verdaderamente de manera pavorosa en plena calle. También observa que hay mucha viruela y dice ella, y todo porque los padres tienen el prejuicio de no vacunar a sus hijos. Fíjense, yo pensé que esto lo había escrito hace unos días la marquesa Calderón, pero no, ya en aquella época se veía este prurito de no quererse vacunar. Y en fin, ahora, todo esto nos lleva a considerar lo siguiente. Dice la marquesa, estoy aquí abriendo comillas, en 19 años se han ensayado 3 formas de gobierno. ¿Por qué 19 años? Porque el país logró su independencia en 21. Ella visita el país en 39, 40. Entonces dice, en 19 años se han ensayado 3 formas de gobierno. Y si sabemos, es el imperio de Iturbide, la República Federal y la República Centralista. Y dice, han tenido 2 constituciones. Pues sí, la de 1824 y las 7 leyes constitucionales de 36. Y la reforma de una de ellas que está pendiente todavía en el Congreso. Se está refiriendo la señora a las bases constitucionales de 1843, que fueron promulgadas cuando ella ya estaba ausente. Entonces, dice, ella hace esa consideración, hoy en 19 años este país ha saltado de un lado para otro, y dice, termina este párrafo diciendo, no hay nada como probar. Un comentario irónico, ¿verdad? Bien, ahora, por otro lado, también menciona casos de machismo, dice ella. Le horroriza eso. Le horroriza también las ceremonias de consagración y enclaustramiento de las religiosas. Dice, esto no es posible. Una niña que está en la flor de su vida, que todavía no sabe bien qué quiere, y los padres la entregan hasta con alegría, ¿verdad? Y se va a meter de monja, y de ahí no va a salir ni muerta, porque cuando se muera ahí la van a sepultar en el convento. Entonces ella se siente muy angustiada por eso. Incluso pues también habla de la falta de higiene en las calles, en las casas. Ella dice que hay mucha corrupción y que viéndolo así, sería mejor que hubiera puras mujeres policías. Fíjate, también yo pensé que esto lo había escrito hace unos días, pero no, lo está diciendo en su época. En fin, el libro nos ofrece tantos aspectos que esto no terminaría. Nada más para no romper, digamos, esta idea antes de que termine nuestro tiempo, quiero decirles que así como ha habido opiniones muy favorables para este libro, también ha habido algunos cuestionamientos. Nada más para mencionar de algunas personas importantes que lo criticaron en su momento, los escritores don Ignacio Manuel Altamirano, que todos lo conocemos y sabemos que es una de las glorias nacionales, don Heriberto Frías,
y también don Manuel Paino. Entonces, en este sentido, lo que debemos advertir es que este libro sí a veces nos afecta. Quisiéramos que ella se hubiera expresado de manera maravillosa en nuestro país, decir que nunca había visto un país tan maravilloso, tan hermosísimo, etcétera, y que no solamente se refiriera a nuestras bellezas naturales, sino también a nuestro pueblo y nuestra gente. Pero ella dice lo que ve, no quiere quedar bien con nadie, simplemente describe lo que ve. No trató de pulir, de cuidar, de maquillar. Y por otro lado, cuando muchos dicen, es un libro que muchas veces tiene expresiones racistas. Pues sí, pero en su época esto no se cuestionaba. Ella escribió en el siglo XIX, ¿sí? Y la verdad, si ahora lo escribiéramos, tendríamos que cuidar todos esos aspectos. En fin, yo prefiero quedarme aquí para ver si a través de la conversación que se establezca, las preguntas, las intervenciones, podemos ampliar esto. Pero por eso les he contado mi anécdota personal. Me hicieron disfrutar un libro que ya había leído, pero con mi mala memoria ya tenía algunas cosas olvidadas. Otras no las entendí muy bien y ahora las entiendo mejor. Pero sobre todo, me hicieron recordar mis buenos años de preparatoria, que les juro que fueron muy buenos. Maestra querida, le devuelvo la palabra y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Nos tiene aquí atentísimos al chisme histórico. Qué manera de narrarlo. Muchas gracias. Qué talentoso para contar la historia. Y además, sí me parece fundamental siempre traer al presente la visión femenina de la historia, ¿no? Como una mujer percibía en ese momento y además siempre el ejercicio de la escritura como en esa forma de correspondencia es muy interesante, le da un toque más cercano, ¿no? a lo que se lee. Bueno, no sé si alguien esté interesado en ser la primera participante o el primer participante. ¿Hay alguna manita por ahí? No. Hola. ¿Daniel? Sí. Adelante. Buenas tardes, Bárbara. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro, al doctor Marco. Su plática fue muy enriquecedora. Aunque debo decir que me adelantó como la mitad del libro, porque yo me quedé exactamente la mitad. Me dio, me dio el resto, pero de todas maneras fue muy enriquecedor por el contexto. La lectura estoy seguro que a ella le hubiera gustado en este tiempo que le llamáramos Frances, pero bueno, también en ese momento era la marquesa, fue la marquesa, y está llena de imágenes muy bien descritas, de metáforas, con las que se apoyó bastante para darnos el color a su narración, ¿no? Por ejemplo, seleccioné alguna que dice, por ejemplo, la orquesta es buena, formada por blancos y negros, como las notas de un piano en armoniosa confusión. Y otra que me encantó, dice, todavía no me gusta la fruta, ya cuando llega a México y está en Veracruz, empezando a probar la comida mexicana y las frutas y legumbres y verduras de México, me dice, todavía no me gusta la fruta, aunque reconozco que es un producto delicioso de la naturaleza, pero comer huevos, natillas y mantequilla de los árboles no me parece normal, ¿no? Cuando conoce a la Güera Rodríguez, la describe como una perfecta crónica viviente. O sea, su narración es bastante enriquecedora en la imagen que forma con sus palabras. Es su forma de darnos esa idea es muy clara. Por ejemplo, hay una que dice que parecía que las mujeres indias, en lugar de estar en canoas, iban en una especie de jardines flotantes. Eso fue cuando fue a pasear a la Viga. Como iban con sus canoas llenas de flores, ¿no? También me parece que fue una mujer moderna, como usted mencionó, como el doctor Marco mencionó, moderna en su tiempo, muy ilustrada,
porque se atreve a criticar o a ver con objetividad algunas cosas que nosotros, inclusive en estos tiempos, solo podemos ver con fanatismo, ¿no? Por ejemplo, cuando conoce la Virgen de Guadalupe, ¿no? Cuando la llevan a conocer en la Catedral de la Virgen de Guadalupe, la describe de esta forma, ¿no? La divina pintura de la Virgen de Guadalupe la representa como con un manto azul salpicado de estrellas, una túnica roja y dorada, las manos juntas y los pies sobre una media luna, sostenida con un querubín, por un querubín. Se trata de un cuadro sin valor, famoso solo por su tradición. Y también cuando conoce a la Virgen de los Remedios, también la descripción es muy pintoresca. La talla es una muñeca de madera de aproximadamente un pie de alto que sostiene en sus brazos un niño Jesús. Ambas esculturas son bastante vulgares, con 2 agujeros por ojos y otro por boca. La muñeca está vestida de raso azul y perlas y peinada con un recogido y una corona en la cabeza. Ningún ídolo indio podría ser más feo. Cómo se había deteriorado mucho con el paso del tiempo, Calderón se asombró de que no lo hubieran restaurado. A lo largo de toda la narración de la marquesa, hay muchos toques de humor irónico, de humor inclusive ácido, ¿no? De sus anécdotas que cuenta como a un nivel, tenemos la fortuna de conocerlo a un nivel de, como si una amiga nos lo estuviera contando, ¿no? A nivel de un chisme casi muy bien redactado. Hay una que seleccioné particularmente porque menciona que en un momento llega a la casa de una hacendada, pero iba de visita y se encuentra que todas las luces y los espejos están cubiertos. Y pues dice, bueno, entonces la casa está de luto. Llegué en un mal momento. Y empieza a preguntarle, sale la anfitriona, y la reciben en una sala y entonces en unas sillas acomodadas ve un cuerpo envuelto y pues se aterra, la dejan ahí en esa sala con el cadáver y empieza a maquinar que pues probablemente sea el dueño de la hacienda, que más o menos es de esa altura, o alguno de sus hijos, ¿no? Sale su anfitriona y le empieza a preguntar sin ser directa, pues ¿cómo está el señor? ¿No? Ah, el señor está muy bien, no se preocupe. Ah, y los hijos, pero sin dejar de ver, sacar al muerto de la sala, ¿no? ¿Y los hijos, cómo están sus hijos? No, todos perfectamente, solo mis sobrinos tuvieron viruela. Ah, pero están bien, sí, están bien. Y no sabe cómo preguntarle que hay un muerto ahí, ¿no? Y es solamente, se le ocurre preguntarle a la anfitriona si va a salir al campo en estos días. Dice, no. Lo que pasa es que vamos a llevar a un Cristo, y señala la imagen, vamos a llevar un Cristo a la capilla y por eso estamos ahorita con los festones, con los espejos cubiertos, ¿no? Pero la narración es genial que dice que nunca me había sentido tan aliviada y me acordé de los misterios de Udolfo, que es una novela que recientemente había leído, ¿no? O su primer encuentro con el pulque. Por ejemplo, cuando conoce el pulque, también probé pulque por primera vez. Imaginé que como el néctar era una bebida del Olimpo, bien se podría aventurar que Plutón cultivaba el maguey en sus dominios. Tanto el sabor como el olor me pillaron tan desprevenida que temí que mi gesto de horror pudiera haber ofendido mortalmente al honorable alcalde, quien lo consideraba la bebida más deliciosa del mundo. De hecho, se dice que cuando uno supera el primer shock es muy agradable. La dificultad se debe a consistir en vencerlo. Hay una imagen también que seleccioné para comentárselas. Me gustó mucho porque describe de una forma muy bella el amanecer de lo que ella está escuchando en su nueva casa ya en el centro histórico. Pero lo que empieza a contar son a los vendedores. Todos los vendedores que a su alrededor empiezan a ofrecer sus productos. Y cito, se oyen en México gran número de gritos callejeros que empiezan al amanecer y duran hasta la noche, lanzados por cientos de voces discordantes, imposibles de entender al principio. El Señor me los ha explicado hasta que he empezado a tener una idea clara de lo que significa. Por la mañana uno se despierta con el agudo pero desalentado grito del carbonero. Carbón, señor, que según lo pronuncia suena como carbousi.
Después, el mantequillero empieza a gritar, mantequilla a $1.50, cecina buena, exclama al mismo tiempo el carnicero de voz ronca. ¡Ay, cebo! Esta es la ininterrumpida y melancólica expresión de una mujer que compra chismes de cocina y se para delante de la puerta. Luego pasa el cambista, una especie de comerciante indio que canturrea tejocotes por venas de chile, un pequeño fruto que pretende cambiar por pimientos picantes. No hay nada de malo en ello. Bueno, y ya para terminar lo que seleccioné para ustedes, precisamente de lo que menciona el doctor Marco, tomé la cita porque se me hizo muy impactante cómo menciona la descripción del hábito, de cómo una niña que ella pues siente cercana por ser mujer, va a tomar el hábito, ¿no? Y menciona la marquesa. He visto cómo tomaban los hábitos 3 monjas y junto con la muerte lo considero uno de los acontecimientos más tristes en la tierra. No me extraña que una jovencita que no sabe nada del mundo, que no dispone en casa ni de instrucción ni de entretenimiento y que desde la infancia está dominada por su confesor, creyendo firmemente que si entra en un convento alcanzará el cielo, además de encontrarse allí con compañeras de su misma edad y otras mayores que la cuidarán, acceda, después de todo, a conseguir la salvación de esta manera tan simple. En el segundo acto, la novicia yacía en el suelo despojada de su vestido profano y cubierto con un paño negro, mientras las figuras también negras se arrodillaban alrededor cantando un himno. Acababa de renunciar al mundo. Los rayos del sol se fueron desvaneciendo como si no quisieran participar de la escena, y la escasa luz se concentró en los protagonistas de la liturgia conventual. La novicia se levantó otra vez. Tenía el rostro enrojecido y su sonrisa parecía más bien un gesto de dolor. Entonces se arrodilló ante el obispo y una mano blanca que lucía el anillo pastoral la bendijo con la señal de la cruz. A continuación se dirigió hacia las inmóviles figuras fantasmagóricas y las abrazó a todas, que la acogieron en sus brazos. Parecía como si la muerte diera la bienvenida a un recién llegado. Bueno, básicamente son algunas de las frases y que sí, y creo que son una buena motivación para adentrarse en el libro. Lo voy a terminar y es una lectura bastante enriquecedora, tanto en humor, que lo va esparciendo a lo largo de todo el texto, como en reflexiones que aún en la actualidad nos sirven bastante. Gracias. Fíjese, le paso un dato para que a lo mejor ya lo había leído. Sí, doctor, dígame, por favor. En una parte, la señora Calderón de la Barca, la multitud, ella está en una ceremonia y dice, la multitud era tan intensa que antes de llegar a nuestros sitios casi nos trituran. Me arrastraron 2 gruesas señoras con mantillas y pendientes largos y diamantes, igual que si me hubieran empaquetado entre 2 colchones de plumas. Ya me imagino a la pobre mujer aplastada por las otras señoras que la llevaban casi en vilo. Y también una cosa interesante, fíjese usted que dice, ella siempre se refiere, usted lo leyó hace un momentito, cuando se refiere a su marido le dice Calderón. No lo dice Ángel o mi esposo o cosas así, sino Calderón por su apellido. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero en fin, muy buenas sus observaciones y sus citas. Maestra Bárbara, pues seguimos a sus indicaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, suena a que el sentido del humor lo tenía muy impregnado y además me hace pensar realmente en el viaje que debe de ser descubrir México, ¿no? Nosotros aquí nacimos y no nos damos cuenta de muchas cosas que realmente parecen muy raras ya que se cuentan desde el exterior. Sí. Órale. Besos. Por ahí nos andan mandando besos. No sé si sea ya una participación arriesgada o nos vamos con alguien más. No. No, adelante. ¿Quién está por ahí? Es que no hay manitas en esta, ¿o sí hay? Sí hay, pero... Pero no están levantadas.
Hola, buenas noches al licenciado Millán, que ya está por aquí acompañándonos y nos da mucho gusto. Gracias, querida Bárbara, y saludo con afecto y gran respeto a nuestro presentador, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Muchas gracias también por su distinguida participación. Una disculpa, pero estábamos en otra actividad institucional. Gracias, Bárbara, por moderar esta sesión. Mucho gusto. Pues no sé, Felipe, si a ti te gustaría... Ok, adelante. Un enfoque gastronómico. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, se me escucha. Muchas gracias. Bueno, mientras que alguna o algún otro de mis compañeras o compañeros se anima a compartirnos sus impresiones. Yo quería compartirles a ustedes que, bueno, a mí me parece que estamos ante un verdadero tesoro para conocer a fondo, pues una época en la que no hay mucha documentación, no tenemos mucha información, que son los primeros años del México independiente. A lo mejor hay más información en torno al virreinato, por supuesto, a la Guerra de Independencia desde 1810 hasta 1821, pero cuando ya México finalmente se convierte en un estado independiente, pues la verdad es que es muy poca la información que tenemos. El transcurrir de los años, conforme ya vamos teniendo más datos que interesan respecto a los patrones que tenemos actualmente. Por eso esta obra es un verdadero hallazgo. En mi opinión, su principal mérito es su objetividad, porque como bien decía el doctor Pérez de los Reyes, pues Madame Calderón de la Barca no tiene otra pretensión más que aprovechar la oportunidad para compartir, para relatar lo que está viendo, lo que está viviendo. Ella se sabe una privilegiada. Entiende que es muy poca la gente que puede tener acceso a las visitas, a las conversaciones, al conocer a determinadas personas, y quiere dejar su testamento. Para mí este libro es un verdadero tesoro, y además, como pueden ustedes ver, pues es una obra bastante voluminosa, en 2 tomos de la editorial Polúa. A mí, entre las muchas cosas que me llaman la atención, es que gracias a la marquesa de Calderón de la Barca, podemos conocer algunos detalles de la vida de algunas mujeres que, si no fuera por algunas circunstancias realmente de la casualidad, hubieran pasado desapercibidas. Y me estoy refiriendo a las consortes, a las esposas de los presidentes de México. A mí me llama mucho la atención cómo se trata de mujeres que tuvieron una vida de la que no trascendió prácticamente nada. Creo que fue probablemente incluso una equivocación de tipo político, de tipo social, porque con la llegada del México independiente, entiendo que muchas mujeres sintieron que habían dejado de ocupar los lugares que habían conseguido durante los tiempos de la colonia e incluso durante el primer imperio. O sea, lo que quiero decir es que los 300 años en los que México era la Nueva España y estaba sometido al dominio español, pues los habitantes tenían perfectamente claro que existía la figura del rey y de la reina, la figura del virrey y de la virreina. Claro, con limitaciones, por supuesto, en algunos casos, pero bueno, eran modelos que de alguna manera eran sujetos de imitación, era el espejo en el que pues muchas mujeres querían verse o no, pero simplemente estaban ahí como un punto de referencia. Cuando México finalmente consigue su independencia y se convierte en un imperio, pues Agustín de Iturbide es el emperador, pero su esposa se convierte en la emperatriz.
Ella era doña Ana María Huarte, michoacana de Valladolid y Morelia, como su esposo. Y en el momento en el que ya damos paso a la República, la figura femenina junto al hombre que detenta el poder desaparece por completo. Tanto es así que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, era soltero. Cuando ya estaba llegando al final de su presidencia, me parece que era hacia 1824, no me hagan mucho caso, ya contrajo matrimonio, pero ya eran los últimos meses de su mandato. Y como nos explicaba también el doctor Pérez de los Reyes, cuando llegan los embajadores, los primeros embajadores de España, don Ángel y doña Fanny, el presidente de México era don Anastasio Bustamante, soltero también. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la descripción que el autor hace de 3 mujeres que en determinados momentos sí ocuparon el lugar femenino al lado de sus maridos, como primeras damas, consortes, como quieran ustedes llamarles, que históricamente habrán tenido mayor o menor importancia, pero que a mí me provocan curiosidad por la poca información que tenemos en torno a ellas. Y no quiero alargarme más. El primer caso, es el de doña María Juliana Azcárate, que es la esposa del presidente Manuel Gómez Pedraza, presidente apenas un año, de 1832 a 1833. Don Manuel Gómez Pedraza casó con ella en 1823. Ella era hija del licenciado Azcárate, que tuvo el puesto de consejero honorario de Estado. La marquesa de Calderón de la Barca escribe, refiriéndose a doña María Juliana, que era, cito textualmente, persona de extraordinario talento e instrucción, y que la recordaba como, cito, una de las señoras más cabales e ilustradas de México. Por su parte, Gómez Pedraza nació en Soto de la Marina, Tamaulipas, en 1789, aunque él decía que había nacido en Querétaro. En su libro Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto se refiere a don Manuel diciendo que, cito textualmente, contábase también acerca de sus distracciones, que se le olvidó el día que estaba comprometido a casarse y que se le anduvo buscando para que se verificase la boda. Prieto dice asimismo que su trato íntimo era de una modestia y sencillez adorables. Se levantaba al amanecer, montaba a caballo y paseaba por los alrededores de la capital. Volvía a desayunarse a su casa, donde él esperaba a su señora, a quien dispensaba siempre las atenciones más delicadas y respetuosas y a quien amaba tiernamente. Poco antes de morir, le dijo en un arrebato de dolor: «Ah, señora, ¿quién fuera eterno para amar a usted eternamente?». En aquella época las señoras mexicanas se llamaban entre sí por su nombre de pila y los hombres se dirigían a ellas del mismo modo. Cuenta Guillermo Prieto que entre las primeras damas de la época figuraban por su belleza las señoritas Villanueva, las Escandón, las Ocio, Lola y Trinidad Cubas, las Echeverría, la Obregón, la lindísima Luz Osaya y las jóvenes Javier Rosario Echeverría, Marianita y Victoria Tornel, Conchita Lizarde, Panchita Güero, después esposa del general Primo. Una anécdota que contaba la famosa Güera Rodríguez en aquellos años, recogida por la marquesa de Calderón de la Barca en su obra, es la siguiente, cito textualmente: «Habiendo muerto en México una dama muy prominente, quisieron sus deudos que fuese a su última morada, según la moda de entonces, es decir, con el vestido más suntuoso, el que había llevado el día de su boda, y que aún para México era de un lujo prodigioso. Era del más fino encaje, los volantes de una especie de punto que costaba 50 pesos la vara y no tenía igual, adornado de trecho en trecho con lazos de cinta ricamente bordados en oro. Así ataviada, colocaron en su ataúd a la condesa de X, y miles de sus más queridos amigos concurrieron para ver su hermoso costume de mort,
y finalmente fue depositada en su sepulcro, cuya llave fue entregada al sacristán. Pasar de una tumba a la ópera es una transición muy violenta. Sin embargo, ambas tienen que hacer en esta historia. Apareció en México una compañía de bailarines franceses, un cuerpo de baile de ínfima categoría, y cuya primera bailarina era una francesa que se distinguía por lo corto de sus trajes, por su coquetería y sus asombrosas piruetas. Una noche, en un bailable favorito del público, Mademoiselle Pauline hizo su entrée en medio de una serie de cabriolas, sosteniéndose sobre el dedo gordo del pie, miraba a su alrededor en demanda de un aplauso, cuando un repentino estremecimiento de horror, acompañado de un murmullo de indignación, esparcióse entre la concurrencia. Paulina estaba ataviada con el mismo vestido con que la difunta condesa fue enterrada. Posteriormente se averiguó que el vendedor del vestido había sido el sacristán. Bueno, tras dejar la presidencia, María Juliana Azcárate de Gómez Pedraza y su marido vivieron en el número 21 de la calle de Tacuba, en la Ciudad de México. En enero de 1842, el matrimonio Gómez Pedraza acudió a despedirse de los esposos Calderón de la Barca a su domicilio, ya que al día siguiente el diplomático español y su mujer tomaban la diligencia a Veracruz, tras ser relevado el marido como representante de España en México. El siguiente personaje, que fungiría como primera dama que cita la marquesa de Calderón, es doña María Luisa de Hosta y de la Cotera, esposa de Manuel de la Peña y Peña, presidente de México entre 1847 y 1848. De esta señora hay abundante información, mucha documentación por su origen noble. Era hija de los terceros marqueses de Ribascacho, don Juan Casimiro de Hosta, nacido en Navarra y caballero de la Orden de Santiago, y María Josefa de la Cotera y Calvo. María Luisa de Hosta y de la Cotera nació en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1791. Fue bautizada en la capilla del Sagrario Metropolitano de la Catedral y sus padrinos fueron los segundos condes de Regla, don Pedro Ramón Romero de Terreros y Trabuesto y doña María Josefa Rodríguez de Pedroso y de la Cotera. Una de las hermanas de doña María Luisa fue María Manuela de Hosta, quien se casó con José Rafael de Cervantes y Velasco. Los hijos de este matrimonio casualmente fueron los propietarios del Molino del Rey y de sus alrededores, donde hasta hace pocos años se asentaba la residencia oficial de los Pinos. María Luisa de Hosta se casó el 1 de abril de 1814 con el capitán Joaquín de Arias y Flores. Tuvieron varios hijos y posteriormente doña María Luisa enviudó y entonces contrajo segundas nupcias en la capilla de la Hacienda de La Teja con el doctor en leyes Manuel de la Peña y Peña, nacido en la Ciudad de México en 1789. Él también era viudo, se había casado en primeras nupcias con Bernardina de Illanes, unión de la que no tuvo hijos, al igual que de su segundo matrimonio. Se sabe que la pareja vivió muchos años en la calle de Corpus Christi número 7, frente a la Alameda, la actual Avenida Juárez. El 24 de julio de 1841 les hizo una visita a la marquesa de Calderón de la Barca, quien narró de la siguiente manera ese encuentro con la señora de la Peña. Nos enseñó toda su casa, que es muy hermosa y ve sobre la Alameda. En una de las habitaciones estaba su hija haciendo un bordado para el altar de su oratorio. El fondo era de un satén de lo más rico y grueso, el dibujo figurando una guirnalda de hojas de parra con racimos de uvas, las hojas de parra bordadas en oro fino y los racimos se componían de amatistas. No puedo concebir nada más precioso y de tan buen gusto en su vista de conjunto.
La marquesa de Calderón relata también que en septiembre de 1841 la casa sufrió daños a consecuencia de las granadas lanzadas durante el pronunciamiento militar. Y finalmente, la tercera primera dama, que cita la marquesa de Calderón de la Barca en su obra, es doña María Inés de la Paz García Uscanga, que fue la primera esposa de Antonio López de Santana, el hombre que más veces ha ocupado la presidencia de México. Santana fue en total 11 veces presidente, pero la suma de todos sus periodos no llega siquiera a 6 años, es decir, menos que un actual sexenio. María Inés había nacido en Alvarado, Veracruz, en 1811, hija de Manuel García y Jacinta Martínez Uscanga, quienes eran prósperos comerciantes. La ambición sin límites de Santana hizo que intentara sin éxito casarse con la madre de Agustín de Iturbide, cuando éste era emperador. En 1825, cuando tenía 31 años, Santana contrajo matrimonio con la señorita García Uscanga, discreta, diligente, que contaba solo con 14 años de edad. La había conocido en 1821. Doña María Inés aportó al matrimonio la célebre hacienda de Manga de Clavo, enclavada en un florido terreno de 20 kilómetros cuadrados de extensión entre Veracruz y Jalapa, y que contaba con una magnífica cuadra de caballos y un palenque donde peleaban los mejores gallos de la comarca. La señora García Uscanga de Santa Ana dio a su marido 2 hijas y 2 hijos. La marquesa de Calderón, que por cierto vivió años después en la misma casona de la calle Puente de Alvarado, donde vivió Santana con su primera esposa, relató de la siguiente manera su primer encuentro con doña María Inés de la Paz en la hacienda de Manga de Clavo, el 22 de diciembre de 1839. Dice textualmente: la casa es hermosa, de graciosa apariencia y muy bien cuidada. Fuimos recibidos por un ayudante uniformado y varios oficiales y conducidos a una estancia amplia, fresca y agradable, amueblada con parquedad, en la que no tardó en presentarse la señora de Santa Ana, alta, delgada y vestida para recibirnos a tan temprana hora de la mañana, de transparente muselina blanca, zapatos blancos de raso, muy espléndidos aretes de diamante, prendedor y sortijas. Se mostró muy amable y nos presentó a su hija Guadalupe, miniatura de la mamá, en los rasgos y en el vestir. Se anunció el almuerzo. La señora de Santana me introdujo al comedor. Colocaron a Calderón a la cabecera y a mí a su derecha. Santana enfrente de Calderón y la señora a mi derecha. El almuerzo fue espléndido y consistió en una variedad de platos españoles, carnes y legumbres, pescado, aves, frutas, dulces, café, vinos, todo servido en vajilla francesa en blanco y oro. Después del almuerzo, la señora de Santana mandó a un oficial que fuese a traerle su cigarrera, que es de oro, con el cierre formado por un diamante, y me ofreció un cigarrillo que rehusé. Encendió ella el suyo, un pequeño cigarrito de papel, y los caballeros siguieron el buen ejemplo. Bueno, pues esta sería mi intervención. Les agradezco mucho a todas y a todos su paciencia conmigo. Muy bien. Muchas gracias, Felipe. Siempre es buenísimo escucharte. Eres como parte del regalo de estar en este círculo de lectura. Tu nivel de compromiso es increíble y las lecturas que haces tú de los textos también me encantan. Y es muy bueno verte y que estés aquí. No sé si alguien más tenga alguna intervención o nos vamos con el comentario final del doctor para cerrar el círculo. Doctor, adelante. Sí, maestra, mire, se puede hablar tantas cosas de este libro. Por ejemplo, dice aquí un comentario: no he visto lugar donde las familias estén más unidas que en México. No pueden soportar la idea
de separarse y nada que no sea la necesidad les hará abandonar la casa paterna. La familia Muégano, ¿verdad? Y ella lo vivió. Y luego se asombra mucho porque dice, aquí son demasiado dados a la cortesía. Todo el mundo dice, estoy a sus órdenes, mi casa está a sus órdenes, esta es su casa. Y dice por ahí, por ejemplo, también irónicamente, dice que alguien dijo a una persona, yo estoy para todo lo que usted necesite. Y dice, ¿y el italiano se lo creyó? Bueno, pues sí, esa costumbre no se nos ha quitado, ¿verdad? Todavía decimos, no, mi casa es su casa, vengo de su casa, de la casa de usted, y no vienen de la casa de ellos, pero lo que están diciendo es que ponen a las órdenes de nosotros esa casa. Y así hay muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, dice, esto me parece muy trascendente, que haciendo la misma observación que Madame de Staël, cuando le dijeron, las mujeres no tienen por qué meterse en política, a lo que respondió, podría ser, pero cuando le ven que le van a una a cortar la cabeza, ¿no es natural que ella pregunte el por qué? En consecuencia, creo que cuando las balas pasan rozándonos, las granadas caen al lado nuestro, debería ser considerado algo muy natural y femenino investigar la causa del fenómeno. Porque precisamente por ese levantamiento, cuando hubo balaceras en la ciudad, pues todo el mundo quería meter la mano y que los federalistas y los centralistas, y alguien dijo, las mujeres no tienen por qué opinar en esto. Y ella dice, no, espérate, si mi vida está en riesgo, creo que lo menos que puedo hacer al margen de ser mujer es preguntar qué está pasando, ¿sí? Y este comentario pues, lo hace en su época, esto es muy interesante. Y, por ejemplo, dice ella que existe muchísimo bandidaje en los caminos. Y hay algo que me llama la atención, se lo paso a la consideración de ustedes. A ver, ella habla de que se dice que el que encabeza a los bandidos es un individuo de mala estirpe que está coludido con un alto funcionario del poder. Esto lo está diciendo ella. Un poquito antes de que ella llegara, se descubrió que un individuo de apellido Yáñez, que estaba muy cerca del general Santana, y que después aparecerá en la novela de Manuel Paino, en Los bandidos de Río Frío, como Relumbrón, pues él era el que orquestaba a la banda de los bandidos de Río Frío, dirigidos por un tal Evaristo, que era un malvado. Desde luego cayó la banda, fueron ejecutados. De esto seguramente se enteró la señora Calderón. Ella nada más habla de que hay colusión, hay corrupción y que es muy interesante que cuando entre los pasajeros de la diligencia hay alguien que lleva dinero, seguro que asaltan la diligencia en Río Frío. Entonces, termina ella su misión aquí con su esposo, se publica su libro y ya cuando ella es una persona muy mayor, don Manuel Paino empieza a entregar por entregas, la obra de los bandidos de Río Frío. La última entrega la hace cuando ella ya ha muerto. Entonces, como que el testimonio de la señora Calderón refuerza la base que da pie a esta obra también muy interesante de los bandidos de Río Frío, de don Manuel Paino. En fin, hay muchísimas cosas que podríamos seguir mencionando sobre este asunto, pero pues no tenemos el tiempo suficiente para ello. Por ejemplo, dice algo también muy interesante, dice, según parece, un erudito jesuita
el padre Eusebio Kuhn, ella le dice Kuhn, fue el primero que descubrió que California es una península. No se refería al padre Kuhn, sino al padre Quino. Claro, quizás no pudo tomar bien la referencia. Es Fray Eusebio Quino, el padre Quino. Pero, en fin, en su trabajo, pues hay muchísimas cosas que podríamos mencionar como premonitorios a lo que después se supo y se divulgó de nuestro país. Dice, no hay nada que pueda superar la humildad y cortesía de la gente del campo, ¿sí? Dice aquí, precisamente por la mañana sostuve un debate con un inglés que se quejaba amargamente de la hipocresía de los mexicanos, con expresiones como esta: a la disposición de usted, la casa de usted, usted sinceramente suya. Y dice, ¿y un italiano se lo creyó? Estoy aquí para servirle. Mi casa y todas mis cosas están a su disposición. Mándeme usted en todo. Bueno, esas expresiones todavía las tenemos. Todavía se siente como parte de nuestra cortesía. Y, en fin, lo único que quiero con todo esto resaltar es que es un libro que no nos cansaremos de encontrarle huecos y recovecos. Cosas que quizás en la lectura se nos pasan desapercibidas, pero si hacemos una segunda lectura o lo leemos con más detenimiento, encontramos entre líneas muchas cosas interesantes que nos hacen recordar nuestras costumbres arraigadas. Algunas ya no existen, otras sí, pero son nuestros orígenes y nuestras raíces. Por eso pienso que fue muy afortunado el haber escogido para esta tarde-noche hablar de la vida en México. No podía pasar este evento de conmemorar los 200 años de nuestra vida independiente si hubiéramos dejado a un lado un libro de esta naturaleza. Y yo me siento muy contento, lo he disfrutado mucho, creo que hemos pasado un momento muy interesante. Desde luego saludo con especial cariño, atención, comedimiento a don Agustín Millán, nuestro queridísimo amigo, que siempre ha puesto tanto interés en estos eventos académicos, en estos eventos literarios. Yo de veras se los agradezco muchísimo. Esto nos enriquece mucho, da como un respiro dentro de nuestras muchas actividades y responsabilidades, nos hace disfrutar un gran momento. Muchísimas gracias, licenciado Agustín. Yo lo admiro y le agradezco todo el empeño que ha hecho para que este círculo siga adelante. Y lo único que me resta, pues, es agradecer a todos ustedes todo su apoyo. Créanme que lo he disfrutado muchísimo. Y sigo a sus órdenes. Entonces, maestra Bárbara, pues estoy a lo que usted indique. Muchas gracias, doctor. Yo también pasé un muy buen momento en este círculo y yo creo que todos, la verdad es que estamos muy, muy atentos. Yo creo que el licenciado Millán toma la palabra y yo, pues, muchas gracias por la oportunidad de la moderación y que tengan muy buena noche, todas y todos. Muchas felicidades. Quisiera empezar felicitando a nuestro extraordinario amigo presentador, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, y por supuesto también agradecemos la acertada participación y moderación de nuestra amiga Bárbara García Hoyo. Muchas gracias, querida Bárbara, muchas gracias, doctor Pérez de los Reyes, y por supuesto también agradecer a mi amigo Felipe Jiménez, quien hizo favor de hacer una introducción a esta sesión del Círculo de Lectura. Quisiera yo plantear como colofón, comentar que la vida en México es en realidad el dibujo de un cuadro costumbrista escrito en vez de dibujado. Los escritos de Madame Calderón de la Barca son descripciones precisas de las observaciones sobre el día a día
de los mexicanos, tanto en los núcleos urbanos como también en el medio rural. La espontaneidad y su espíritu abierto convierten ese epistolario en una fuente rebosante de sinceridad, ajena a intereses políticos o ideológicos. La traducción más conocida de esta obra, acompañada de un prólogo que es en sí mismo un estudio del personaje y de su época, es la de Felipe Teixidor, publicada originalmente en el año de 1959 y que fue varias veces reimpresa. Ese sería, digamos, un comentario prácticamente final. Y antes de despedirnos, quiero informarles a todas y a todos los presentes que el próximo jueves 9 de diciembre a las 6 de la tarde, como nos resulta ya habitual, dentro de nuestro bloque 200 años de la consumación de la independencia de México, vamos a comentar la obra La consumación de la independencia de Lorenzo de Zavala. Quisiera solicitarle ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro distinguido ponente y para nuestra moderadora, que les vamos a hacer llegar muy pronto en formato físico. Muchas gracias nuevamente, doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes. Muchas gracias, querida Bárbara. Muy buenas noches a todas y a todos. Les podemos abrir micrófonos y despedirnos con un aplauso para el doctor Pérez de los Reyes y para Bárbara, para Felipe también, para Daniel. También hicieron magníficos comentarios. Muy buenas noches, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Sí, como Buenas dice noches. que mandar Hasta luego. mensaje o mandar WhatsApp, algo así dice. O número de WhatsApp, sí, quién sabe si contesten. Tendríamos que llamar.